Hoy vamos a hablar acerca del guru, el concepto de el maestro espiritual, ¿sí? Ese es el tema que vamos a estar tratando el día de hoy. Y es un tema muy interesante, es muy importante para nuestra tradición y para toda la cultura de los Vedas en general. ¿Qué son los Vedas? Para aquellos que están del otro lado y por ahí no conocen tanto la terminología de nuestra tradición, los Vedas son el compendio de información más antiguo y más grande de la humanidad. Y es básicamente el marco teórico o la bibliografía de la cultura o de la filosofía del yoga. Los Vedas. La palabra Veda es una palabra en sánscrito, que es el idioma original de la cultura del yoga. Es un idioma muy antiguo, considerado por muchos como la madre de todos los idiomas. Todos los Vedas, todos los textos védicos originales están escritos en este idioma y dentro de ese compendio de información, dentro de esa cantidad de versos que componen la literatura védica, el concepto del guru es muy importante y aparece repetido una y otra vez en diversas escrituras. Es tan importante dentro de la cultura de los Vedas este concepto del guru o del maestro espiritual, que es su propio tatua o su propia, digamos, categoría filosófica. Nosotros aquí en Occidente también tenemos filosofía occidental y tenemos este concepto de las categorías filosóficas. ¿Qué son las categorías filosóficas? Son básicamente los grandes temas que la filosofía abarca o estudia o intenta explicar. Lo mismo ocurre con la filosofía de Oriente, con la filosofía del yoga, y esto se denomina tatua. Cada vez que hay un tatua, estamos tocando un tema, digamos, fundamental o principal, una categoría importante para estudiar y para intentar profundizar dentro de ese marco teórico o dentro de esa bibliografía. Por eso existe el Guru Tattva, que sería la categoría o la categorización filosófica que trata específicamente el tema del guru. Y esto lo comento para que ustedes vean la importancia que tiene la idea del maestro espiritual en la tradición del yoga y en la cultura de los Vedas. ¿Qué es el maestro espiritual? Bueno, como su nombre lo indica, es el guía, es el docente, es el profesor, el preceptor, el mentor que nos va a acompañar en nuestra vida espiritual. De la misma forma en que en otras áreas del saber recurrimos a docentes o a profesores o a mentores para poder aprender acerca de esa ciencia o de ese oficio, similarmente ocurre lo mismo en la vida espiritual. ¿No? Entonces, por ejemplo, tengo al docente de grado en el colegio que me enseña a leer, a escribir, a sumar y a restar. Tengo los profesores universitarios en el sistema superior de educación que ya me indican o me enseñan o me acompañan cuando yo intento aprender lo que va a ser la carrera para mi vida. Y en todo ámbito siempre hay un alumno y siempre hay un profesor. Si quiero aprender un instrumento, tengo que recurrir a un profesor de música. Si quiero aprender a bailar, a una danza, tengo que recurrir a un profesor de danza. Si quiero aprender alguna cuestión que tiene que ver con el ámbito artístico, ya sea dibujo o pintura o escultura, también tengo que recurrir a un profesor o a un docente. Y similarmente con la vida espiritual, ¿sí? La espiritualidad también es una ciencia, se llama teología, es la ciencia de Dios, y como ciencia tiene que ser impartido científicamente, y ahí aparece el maestro espiritual. El guru, el maestro espiritual, es la persona que tiene este conocimiento y nos puede compartir este saber. Él conoce acerca de la ciencia de Dios, conoce acerca de la realidad del alma, y tiene la madurez, tiene la experiencia, tiene el conocimiento trascendental y nos lo puede compartir. Y ese es el guru. Entonces uno en su vida, en algún momento, si quiere hacer verdadero avance en su vida espiritual, tiene que recurrir a un guru o a un maestro espiritual. Y eso es básicamente la definición, ¿sí? Otra forma de entender al maestro espiritual es que él es una especie como de embajador. El maestro espiritual es el representante de Dios en la tierra. La teología o la espiritualidad tiene como finalidad el estudio de Dios, ¿sí? Los teólogos, los espiritualistas, los trascendentalistas, lo que están buscando en última instancia es entender a Dios y entender la relación que nosotros como almas tenemos con el Ser Supremo.
Entonces, para enseñarnos acerca de ese conocimiento, aparece su representante, ¿sí? Dios envía un representante y ese es el gurú, ¿sí? Como si fuera un embajador. Todos entendemos el concepto de embajador. El embajador representa el ejecutivo de un país en otro país. Por ejemplo, Argentina tiene embajadas y sedes en distintos países del mundo y en cada una de esas embajadas hay un embajador, hay una persona que representa al presidente en el exterior. Tiene toda la potestad del presidente, el embajador firma tratados, firma convenios, hace distintos acuerdos con los distintos países, con las distintas naciones, es recibido como si fuera el mismo presidente, ¿sí? O sea, cuando hay una gala o hay un evento o hay una actividad protocolar, ceremonial, oficial, al embajador del país se lo recibe como si fuera mismo el presidente de ese país, ¿sí? Esa es la etiqueta para tratar y interactuar con un embajador. Bueno, similarmente podemos entender al gurú como el embajador de Dios. Es la persona que está en la tierra, está en el plano material para enseñarnos acerca de la ciencia espiritual. Sí, y esa sería una definición básica de lo que es el gurú o el maestro espiritual. Es un preceptor, un docente, un profesor, un mentor, una guía que nos va a acompañar en nuestra vida espiritual y es un embajador, es un representante de Dios en la tierra. ¿Qué significa guru? Bueno, guru es una palabra en sánscrito, ¿sí? Como dijimos, estos son conceptos que pertenecen a la filosofía del yoga y la cultura del yoga tiene un idioma original que es el sánscrito, así que todos estos términos van a ser de ese idioma. Y guru se traduce de dos formas distintas. Es una palabra compuesta. Algunas veces lo van a encontrar traducido como más allá de las gunas. ¿Sí? Significa que el guru está más allá de los condicionamientos de la materia. Guna también es una palabra del sánscrito y también es un concepto, una noción de la filosofía del yoga. Guna se refiere a las modalidades o a las energías del mundo material. Aquellos que tienen alguna experiencia con el Ayurveda seguramente conocen más acerca del concepto de guna, Raja guna, Tama guna y Sattva guna. Energías que tienen que ver con la oscuridad, energías que tienen que ver con el movimiento y energías que tienen que ver con la bondad. Y eso está en todo el universo, en todo el mundo material. Todo está impregnado y todo está afectado por estas gunas. Pero el maestro espiritual, él está por encima de la jurisdicción de esos condicionamientos y puede llevar a su alumno, puede llevar a su discípulo más allá también de las limitaciones y de los condicionamientos de las gunas o las energías del mundo material. Eso es una definición etimológica de qué significa la palabra guru. Otra definición etimológica de guru es que el maestro está pesado en el conocimiento. ¿Qué significa pesado en el conocimiento? Significa que es maduro en ese conocimiento trascendental, que tiene experiencia habiendo aprendido la ciencia de Dios y ahora también tiene experiencia habiendo enseñado la ciencia de Dios. Por eso a veces se traduce guru como pesado. Significa que el guru tiene experiencia, es maduro, ¿sí? Está pleno del conocimiento y las realizaciones del espíritu y dispuesto a compartirlo con su alumno. Bueno, se fueron agregando varias personas más en la medida que estuvimos charlando. Le doy la bienvenida a todos aquellos que se agregaron recientemente y a todos les digo que si quieren interactuar o tienen preguntas o tienen consultas o quieren hacer aportes, pueden dejar sus comentarios aquí mismo en Instagram. Tienen la posibilidad de dejar comentarios. Luego vamos a ir chequeando y vamos a ir respondiendo en caso de que haya que responder alguna cosita. Y este concepto del guru, nosotros lo estamos viendo desde, digamos, el paradigma de los Vedas,
particularmente desde la tradición del Bhakti Yoga, pero entendemos que hay maestros espirituales en distintas tradiciones. Por ejemplo, el Señor Jesús, Él es un maestro espiritual, sin duda, ¿sí? Y ha dejado un legado espiritual muy importante para la humanidad, y así otras tradiciones también tienen sus maestros. Moisés, por ejemplo, para el judaísmo, ¿sí? Y muchos otros profetas, muchos otros santos, muchos otros líderes espirituales de distintas tradiciones y culturas alrededor del mundo también entran en la categoría de gurú o de maestro espiritual. Como dijimos nosotros, vamos a abordarlo desde los Vedas, desde la literatura del Bhakti Yoga y específicamente desde el Bhagavad Gita. Y en el Bhagavad Gita, en esta Biblia de la India, en la canción del Señor, en este texto que compila una conversación entre Dios y el hombre, hay un verso muy interesante y es el 434. El 434 del Bhagavad Gita dice lo siguiente, se los voy a leer. Tan solo trata de aprender la verdad acudiendo a un maestro espiritual. Tan solo trata de aprender la verdad acudiendo a un maestro espiritual. Ese es el Bhagavad Gita 4.34. Y aquí vemos la recomendación. Quien está hablando en este verso del Bhagavad Gita es Krishna, es Dios mismo. Y Dios mismo le está recomendando a la humanidad que nosotros, para aprender esta ciencia trascendental, tenemos que acudir a estos docentes trascendentales. Entonces, como dijimos al comienzo, si realmente queremos hacer avance en vida espiritual, si realmente queremos profundizar en nuestro yoga, en nuestro contacto con lo sublime, con lo superior, con lo divino, tenemos que en algún momento de nuestra práctica acudir a un gurú, a un maestro espiritual. ¿Y cuáles son las características del maestro espiritual? ¿Quién sería un maestro espiritual? Bueno, distintas escrituras de nuestra tradición de los Vedas, en particular el Bhagavad Gita, dan algunas cualidades, algunas características, algunos consejos a seguir para que uno reconozca quién es un maestro espiritual. En el Néctar de la Instrucción, el Upadeshambrita, también en el Bhagavad Gita y en varios otros textos de la cultura del Bhakti Yoga, hay, como dije, reseñas, hay características del maestro espiritual. Yo simplemente voy a dar algunas para que nosotros podamos trabajar juntos este concepto. El gurú, por ejemplo, tiene que ser autorrealizado. ¿Qué significa autorrealizado? El maestro espiritual tiene que entender profundamente, cabalmente, de una forma genuina y científica, la ciencia de Dios. Eso significa autorrealizado. El maestro espiritual se entiende a sí mismo como un alma espiritual, parte y porción de Dios, como un sirviente eterno del Señor, entiende quién es Dios, entiende quién es la suprema personalidad, quién es el ser supremo, y ahora ese conocimiento lo está impartiendo a otros. Autorrealizado, tiene que tener autoconocimiento. Por supuesto, tiene que tener conocimiento acerca de Dios, ¿sí? Y como dijimos, el área de experticia del maestro espiritual es la teología o la ciencia de Dios. No podemos pretender que el maestro espiritual sepa de mecánica, de electrónica, de astrofísica. Esa no es su área de experticia. Es como preguntarle a un geólogo acerca de las reglas del golf, por ejemplo. ¿Sí? El geólogo tiene su área de experticia, el deportista, el experto en golf, tiene otra área de experticia. Bueno, el conocimiento de Dios es el área de experticia específica del maestro espiritual. Por eso es un maestro espiritual. Es un docente de cuestiones y nociones y conocimiento que tiene que ver con lo divino. El gurú tiene que ser discípulo, esto es muy importante, ¿sí? Hay que tener un poco de desconfianza con el gurú autoiluminado, ¿sí? El maestro espiritual que no se somete a nadie, a ninguna tradición, a ningún otro maestro. El maestro también tiene que ser alumno, y eso es muy importante, ¿sí? El gurú también tiene que ser discípulo. Nosotros en nuestra Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, hoy tenemos muchos maestros espirituales que son discípulos de su divina gracia Ase Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Y Srila Prabhupada, él a su vez
es discípulo de su divina gracia Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur. Y así podemos seguir para atrás en todo un linaje espiritual que desciende desde Krishna mismo. Bueno, todos los gurús, para ser maestros fidedignos, verdaderos, genuinos, tienen que pertenecer a un linaje o a una herencia espiritual, a una escuela, ¿sí? A un parampara, a una sucesión de maestros y discípulos, maestros y discípulos. Esto es muy, muy, muy importante para poder detectar maestros falsos, ¿sí? O pseudo gurús que simplemente quieren aprovecharse de cierta posición o de tener cierta influencia, pero que a su vez no son alumnos de nadie, no están aprendiendo absolutamente nada de absolutamente nadie. Muy peligroso. Otra característica, acharya. El maestro tiene que ser perfecto en su ejemplo, tiene que enseñar con el ejemplo. No solamente tiene que filosofar, no solamente tiene que hablar y decir, compartir acerca de la espiritualidad, sino que él tiene que moldear su vida, él tiene que vivir de acuerdo a lo que está diciendo, ¿sí? Como hay un refrán muy famoso en inglés, walk your talk, ¿sí? Que significa algo así como hace lo que decís. Bueno, eso es acharya. Es el maestro que enseña con el ejemplo, y el maestro espiritual tiene que enseñar con el ejemplo, tiene que ser impoluto, impecable, tiene que ser perfecto en su comportamiento y tiene que alinear lo que hace con aquello que dice. Otro ejemplo, tiene que ser un Goswami, tiene que ser un amo de los sentidos, tiene que poder controlar los sentidos. No puede haber un gurú que esté sucumbiendo constantemente a los embates de la mente, a los embates de los sentidos. El gurú tiene que ser una persona lo suficientemente madura y experimentada para poder tener en jaque a sus sentidos y utilizarlos en conciencia de Dios, no que la mente y los sentidos estén utilizando al maestro. Entonces ahí tenemos algunas características que aparecen en nuestra literatura del Bhakti Yoga. El gurú tiene que ser autorrealizado, tiene que tener conocimiento de Dios, tiene que ser a su vez un discípulo, tiene que pertenecer a un linaje o a una tradición espiritual genuina, tiene que ser una acharya, tiene que enseñar con el ejemplo y tiene que poder controlar sus sentidos. Algunas características del maestro espiritual. En esto, por ejemplo, del maestro que es a su vez discípulo, esto lo vemos en nuestra tradición y en otras tradiciones. Por ejemplo, Krishna cuando estuvo en la Tierra, cuando estuvo hace 5.000 años atrás en nuestro planeta, él fue discípulo o aprendió de Sandipani Muni, ¿sí? Sandipani Muni fue su maestro y Krishna, a pesar de ser Dios en la Tierra, fue alumno o discípulo. Hace 500 años atrás, con el avatar dorado, con la aparición de Chaitanya Mahaprabhu, pasó exactamente lo mismo. Dios, una vez más, tomó un maestro, Ishvara Puri, y Chaitanya, a pesar de ser Dios mismo, se puso en la posición de discípulo o de alumno. Y con Jesús pasó lo mismo. Nosotros hoy mencionábamos al Señor Jesús. Él fue bautizado por Juan Bautista. Entonces, también el Señor Jesús, en otra tradición, en otra cultura, en este caso en el cristianismo, dio exactamente el mismo ejemplo de acudir a un maestro espiritual y que del gurú también sea alumno o discípulo de otro maestro espiritual, ¿sí? Entonces, bueno, ahí hay unas aclaraciones con respecto a características del gurú. Yo ya voy a ir cerrando este live del día de hoy, donde estamos hablando acerca del Guru Tattva, ¿sí? La ciencia del maestro espiritual. Una vez más, gracias a todos los que están del otro lado. Si quieren dejar sus comentarios o tienen algo para decir, por favor háganlo ahora, que ya vamos a ir cerrando este live desde las redes de Hare Krishna Mar del Plata. Lo último que quería compartir y aportar es que, como dijimos al comienzo, esto es un tatua, es una categoría filosófica. Entonces, en nuestra tradición hay mucha información del maestro espiritual y, como toda ciencia, hay categorizaciones o clasificaciones del maestro espiritual. No vamos a hablar de todas, pero sí traje algunas, quizás las más importantes. Por ejemplo, Adi Guru, ¿sí? Es una categoría o una clasificación de maestro espiritual. Adi significa el primero, original. El maestro espiritual original, el primer maestro espiritual, Adi Guru. Y en nuestra tradición es Dios mismo. Dios mismo explica en la filosofía del Bhakti Yoga que Él es el maestro espiritual original.
Esto lo vemos en el Bhagavad Gita, en el 4.1. El primer verso del cuarto capítulo, Krishna mismo explica que él le enseñó la ciencia del yoga a los semidioses, luego a los semidioses a los humanos, y él es el origen, él es la fuente de la ciencia espiritual, él es el Adi Guru, el primer guru. Otra categoría, otra clasificación, Chaitya Guru, ¿sí? Chaitya significa oculto, escondido. ¿Cuál es el guru escondido o el maestro oculto? Es el maestro que está en el corazón. Todos tenemos a Dios en el corazón. Y Dios en el corazón de cada uno de nosotros es la voz de la conciencia que nos enseña y nos instruye desde adentro, el Chaitya Guru. Cuando nuestra sinceridad se vuelve fuerte, cuando realmente somos honestos en nuestra búsqueda espiritual, entonces ese Chaitya Guru, ese guru escondido, Dios en el corazón, se manifiesta en el mundo externo y aparece como el maestro espiritual a la cual nosotros después servimos durante toda la vida, ¿sí? Chaitya Guru, ¿sí? La voz de la conciencia, Dios en nuestro corazón. Vartma Pradakshaka Guru. ¿Quién es este Vartma Pradakshaka Guru? Es la primer persona que me orienta o que me inspira en vida espiritual. Quizás después no es mi maestro espiritual formal, oficial, pero sí es la primera persona que me habló de Dios, es la primera persona que me orientó en la vida espiritual. En nuestra tradición, por ejemplo, en el Bhakti Yoga, se explica que hay muchos tipos de gurús. Por ejemplo, nuestros padres son gurús, ¿sí? Nuestros padres, madre, padre, los que nos dieron la vida, ellos son nuestros primeros maestros espirituales. Y si ellos son trascendentalistas, si son devotos, si son fieles del Señor, bueno, entonces ellos son el Vartma Pradakshaka Guru, son la persona que nos encaminan en vida espiritual. Y después, las últimas dos categorías son, digamos, las más conocidas, las más populares, las que tienen que ver con, digamos, el maestro espiritual formalmente, y son Shiksha y Diksha Guru. Shiksha significa instrucción o enseñanza, y hay personas a las cuales nosotros acudimos para poder justamente poder resolver cuestiones de la filosofía, de la teología, ¿sí? Cuestionamientos que tienen que ver con la ciencia de Dios. Y esta persona nos aconseja, nos va guiando en nuestro aprendizaje. Es un devoto por lo general un poco más maduro, un poco más experimentado en la teología de la ciencia de Dios. Y él nos ayuda con sus consejos y sus instrucciones. Pero esa persona no es mi maestro espiritual formal, ¿sí? Es, digamos, un consejero. Mi maestro espiritual formal se llama Diksha Guru. Y Diksha Guru, en la tradición del Bhakti Yoga, solo puede haber uno. Solo podemos tener un Diksha Guru, un maestro espiritual iniciador o un maestro espiritual formal. Shiksha, consejeros, podemos tener varios, pero Diksha solamente uno. Y el Diksha Guru, al momento de darme mi iniciación, se transforma, se convierte en mi maestro espiritual formal. Es la persona con la cual yo hago promesas y tomo votos y me comprometo en mi avance espiritual. Entonces ahí tenemos algunas categorizaciones, algunas agrupaciones de lo que tiene que ver con el Guru Tattva, con la ciencia del maestro espiritual. Tengo algunos comentarios. Mar Muchi dice gracias. Bueno, muchísimas gracias por estar del otro lado. Madre Shirley también está del otro lado y agradece Hare Krishna. Y Hare Krishna a todos los que han acompañado este Instagram Live de Hare Krishna Mar del Plata. Yo ya me voy despidiendo. Esto fue un poco la charla del día de hoy. Hoy estuvimos con el concepto de qué es el guru. Hoy estuvimos hablando acerca del Guru Tattva. Si se perdieron alguna parte de la charla, no se preocupen. Va a quedar acá en nuestra cuenta de Instagram. Y después también lo vamos a compartir en nuestro canal de YouTube. Si quieren saber más acerca de Hare Krishna Mar del Plata, de nuestro colectivo cultural, nos encuentran en Instagram, nos encuentran en YouTube y nos encuentran en Facebook como Hare Krishna Mar del Plata. Muy sencillo, hay mucho material que estamos compartiendo a través de las redes. Celes Conti manda saludos desde Buenos Aires. Bueno, muchísimas gracias. Saludos también para Capital Federal y para todas las personas que están del otro lado. Me voy despidiendo. Mi nombre, Alfredo Di Florio. Mi nombre espiritual, Arjuna Saka Das. Y el mes que viene nos reencontramos con otro Instagram Live aquí en las redes de Hare Krishna Mar del Plata. Muchas gracias. Hare Krishna.